estamos viviendo en estos últimos días. Así mismo. Así es, doctora. Debemos comenzar precisamente por lo que llena muchas pantallas en la televisión nacional, que son estas imágenes de hechos que lamentablemente terminan con personas fallecidas, personas muertas, y las imágenes no son cuidadas en algunos medios como se debería. De hecho, hay una ley que así lo solicita. Doctora, la pregunta principal, la pregunta inicial para de allí decantar todo lo que puede suscitar esto, sería ¿cómo puede afectarse a un televidente al presentar estas imágenes sin ningún tipo de cuidado? ¿Cómo podrían ser afectados, sobre todo teniendo en cuenta que hay noticieros que se transmiten en la mañana, claro, a las 2 de la tarde, donde muy probablemente estén menores de edad viendo su televisión, como es lo natural? Completamente. Mira, las imágenes, nuestro cerebro piensa en imágenes. O sea, si yo te empiezo a hacer una historia ahora mismo, tú te vas a hacer una escena en tu cabeza. Y el ver imágenes impactantes causa trauma. Eso está demostrado. No importa que la persona tenga que ver contigo o que sea una persona ajena a ti. Y puede detonar incluso temas de ansiedad en muchas personas. Empezar a tener fobias sociales, ansiedad social, porque a veces son hechos violentos, porque también son hechos que tienen que ver con menores. Si yo soy una mamá de niños menores, entonces empiezo a ser más aprensiva. Y sin darme cuenta empiezo a enrollarme en un tema de ansiedad que puede decantar luego en una enfermedad de salud mental importante. Entonces esto, evidentemente, como tú comentaste con los menores, es primordial. Ahora estamos de vacaciones, los niños están muchísimo más en la casa expuestos, pero sobre todo esto es un tema de salud mental y de higiene mental importante. De hecho, a las personas que sufren de este tipo de trastornos ya previo, como psicólogos les damos como recomendación dosificar la cantidad de incluso páginas que siguen en internet que ponen noticias y que dosifiquen los horarios también, porque esto puede impactar incluso el sueño. Okay. Y el hábito del sueño que tenemos en nuestra vida. Sí, y definitivamente es muy cierto y que ahora lo tenemos más en las palmas de las manos, que podemos ver de inmediato las noticias tanto positivas, pero en esta ocasión estamos hablando de lo negativo. Exacto. Que vemos a cada rato en redes sociales, en las noticias y en todos los lados. Pero, ¿qué diferencia hay con personas que tratan de buscar y de simplemente tener información de este tipo de noticias lamentables y tal vez otras que quieran evadir y ver como si no estuviese pasando nada? Que me imagino que existen los dos extremos. Claro que sí. Esto es un mecanismo de defensa, que es la evitación, y lo tenemos los seres humanos como una forma de incluso sobrevivir ante situaciones extremas, y lo cual también nos puede poner en riesgo, porque definitivamente cuando evitamos una realidad que puede estar pasando, yo puedo ponerme en situaciones vulnerables y de riesgo. Y lo que pasa muchas veces es que esto puede salir con otros síntomas que no me doy cuenta, como también empiezo a evitar saliendo, tomando, haciendo compras, utilizando la comida, y empiezo a utilizarlo como una forma de evitar las emociones que esto me hace sentir. Yo le digo mucho a las personas, para saber si algo le afecta o no, sea visual o una noticia incluso escuchada en el radio, que vea cuál ha sido su reacción corporal y cuál es el primer instinto mental cuando pasa esto. Muchas veces sin darnos cuenta empezamos a planificar algo. Ay, yo me voy a ir de vacaciones o no sé qué o lo que sea. Y no nos damos cuenta que es un mecanismo de evitación, cómo salir. Y ojo, eso por un momento determinado, cuando estamos pasando por un momento difícil de nuestra vida, en ese momento no está necesariamente mal, porque es una adaptación de nuestro cerebro. Lo que no está bien es cuando lo prolongamos en el tiempo y se vuelve un modo de vida. Entonces las emociones se van a acumular, van a estar allí, y es lo que luego detona en ataques de pánico, ataques de ansiedad y otros trastornos que podemos ver en la psicología, que está haciendo ahora mismo. Yo les puedo decir que no se habla demasiado, pero ya los estudios están ahí, que la pospandemia ha arrastrado y ha traído un boom de enfermedades mentales impresionante, y mucho tiene que ver con el manejo de la información. Porque incluso yo te puedo narrar a ti, como a mí me pasó un evento traumático, y generar un trauma en ti, por las imágenes que tu cerebro genera, y obviamente porque ya tú venías atrás con un tema tal vez de ansiedad arrastrado, que no habías identificado, y a partir de allí empezar a tener situaciones, como te decía, de ansiedad social, de incluso a veces las personas con paranoia, porque han escuchado o han visto cosas. Entonces, nuestra mente es muchísimo más vulnerable de lo que pensamos. ¿Y cómo podemos entonces
llegar a ese equilibrio, quizás no exponernos demasiado, pero tampoco vivir en una burbuja. ¿Cómo se logra ese balance en la vida? Pues mira, definitivamente yo les recomendaría a las personas que traten de dosificar. Vamos a tratar de usar un horario específico para ver las noticias durante el día, por como tú dices, no vivir ajenos a lo que está pasando. Pero que este horario no esté tan cercano a la hora de nosotros dormir, no esperar al final del día para repasar todas estas noticias, que a veces la persona dice, no, pero yo me duermo y duermo bien, pero descansaste, hiciste los ciclos de sueño que tenías que hacer, porque te puedes levantar agotado, y eso es, sin quererlo, tu cuerpo en activación, en sobreactivación por noticias que has visto antes. Entonces es elegir una hora, hora y 30 máximo durante el día, para que tú puedas ver y enterarte de lo que realmente está pasando, pero no cercano a las horas de nuestras rutinas de descanso, que serían la comida, el dormir y levantarnos pronto en la mañana, en esa primera media hora sobre todo de la mañana. Ustedes como gremio, en este caso específico y puntual, como gremio de psicólogos, han hecho solicitudes formales, por ejemplo, a las instancias que representan el Estado Dominicano, para que traten de dosificar o aminorar este tipo de situaciones que se presentan sin ningún tipo de depuración a través de los distintos medios de comunicación, sean convencionales o no convencionales. ¿Lo han hecho? Mira, definitivamente no es algo que se haya hecho de manera consensuada, como tú dices, de manera todo el gremio. Reunido, pero sí se han hecho solicitudes. Y de hecho hay leyes, lo que hay es que implementar las leyes que están allí. Porque una persona vulnerable muchas veces no sabe que lo es. Entonces se expone a estas imágenes y eso detona una vulnerabilidad. Y si vamos a hablar de los familiares, de estas personas que están siendo expuestas cuando tienen un accidente o cuando pasa cualquier situación, entonces es muchísimo más grave porque sabemos que lo que está allí en las redes no se recoge. ¿Cómo puede identificar una persona, doctora, que es vulnerable? Usted acaba de mencionar algo muy importante. Muchas veces la persona observa estas imágenes, pero no sabe que es vulnerable, evita, con un mecanismo de defensa, tal vez natural del ser humano, trata de escapar a eso que acaba de observar. Pero ¿cómo podría cualquier televidente que en este momento tenga a bien ofrecernos su sintonía, identificar que está siendo vulnerable ante este tipo de imágenes? Claro que sí. Mira, es importante, hay algo que a veces no nos damos cuenta, pero si tú tienes mucha sed de esa información, y cada vez quieres más y más y más, y lo viste en este noticiero, pero yo me voy a ir al otro a ver qué fue lo que dijeron, y yo me voy a ir al otro a ver cuál fue la imagen que pusieron, eso es un indicador importante. Porque tu cerebro está tratando de entender y de darle estructura a algo que se le hace muy difícil. Entonces eso es lo que genera luego la ansiedad difusa en el cuerpo, donde en el día me pueden dar palpitaciones o donde yo estoy muy nervioso, irritable. La irritabilidad es un factor importantísimo en lo que son los trastornos de ansiedad. Entonces es muy importante que observemos eso. Si yo tengo constantemente una sed de esta información, debo ponerle un freno. Okay, yo particularmente tuve un tema con esto y es que yo era fanática, o sea, yo creo que mi canal favorito era el famoso Discovery Investigation, donde hay muchísimos casos reales, pero de terror, señores, de lo que es capaz el ser humano. Y pues yo veía casos y más casos y más casos. Y yo llegué, y todavía creo que estoy en ese momento, de tomarle terror a los taxis. Yo no puedo ir en un taxi porque yo, después que me pasó algo en la 27 de febrero con Lincoln, yo me desmonté sin estar pasando nada. Y era simplemente por cosas que yo me creaba en la cabeza, por ver este tipo de programas. O sea, ya yo estaba en una situación que yo dije, jamás lo pongo. Claro, porque tu cerebro fue registrando una información que guardó y la principal labor de nuestro cerebro es mantenernos cuidados, o sea, la sobrevivencia. Y cuando algo ocurre que él entiende que puede ponerte a ti en peligro por esas imágenes previas que tuviste, entonces disparó la alerta de huye, que fue lo que tú hiciste en ese momento. Mantenerte cuidada para ti. Sí, para ti fue una alerta. Entonces definitivamente, por eso es que digo, a veces no lo vemos en ese momento. No, pero eso a mí no me afectó porque yo estoy muy bien y yo estoy aquí con mi familia. Pero nuestro cerebro es como una alcancía, va guardando allí atrás para luego detonar en las situaciones en que se encuentra vulnerable. Y por ejemplo, ahora estamos en la era de la búsqueda de sonido. Entonces, no es solo los medios de comunicación, las redes sociales, las personas, por ejemplo, a nivel de noticieros, a nivel de estas páginas que son informativas, pues difunden imágenes precisamente para ser llamativas, no solo quizás imágenes feas, a veces estos pleitos que se difunden y demás. Entonces, eso, ¿cómo
cómo lo puede manejar el usuario de redes sociales. Mira, yo creo que es importante que las personas seamos más empáticas. O sea, la empatía debe ser lo que prime, la humanización. Vamos a ponernos en el lugar del otro. Si un familiar mío estuviera en esa posición, yo quisiera que lo estuvieran grabando, yo quisiera ser el primero que mande la noticia en lugar de dar una mano amiga. A veces es verdad, no puedo exponer mi vida, pero puedo hacer una llamada, puedo dar la voz de alerta. ¿Cómo se va a quedar eso a través del tiempo? Y las personas luego que estén viviendo tal vez un duelo, revivir estas situaciones. Entonces, yo creo que llamar a la población a la humanización, hacer incluso campañas de psicoeducación en este aspecto, debe ser un tema que Salud Pública ponga sobre la mesa, porque esto se trata de la salud mental de todos nosotros. Cuando la salud mental no está bien, la sociedad no está bien porque no podemos ser productivos. Usted acaba de tocar un punto muy importante que tiene que ver precisamente con esas personas que lamentablemente suelen ser la mayoría. Estamos cansados de ver a través de los distintos medios de comunicación como cuando ocurre un evento en donde la violencia es protagonista, la mayoría de las personas, en vez de colaborar, lo que hacen es grabar el suceso. Este tipo de situaciones en las cuales las personas se ven en la imperiosa necesidad de grabar lo que está ocurriendo en vez de ayudar, podría tener que ver con una psicopatología. ¿Qué nos quiere decir como sociedad? ¿Qué lección podemos tomar nosotros como seres humanos, señores? Porque la humanidad es lo que no se pone allí a la vista, lastimosamente, sino simplemente esta generación que, aunque no quiero generalizar, realmente hay una mayoría, o por lo menos eso es lo que se muestra a través de los medios. ¿Esto tiene que ver con alguna psicopatología? Mira, psicopatología como tal habría ya que evaluar. Yo creo que tiene que ver con la impulsividad de la inmediatez que estamos viviendo. El cerebro nuestro, el de todos nosotros, estamos expuestos a la dopamina. La dopamina es una sustancia que te pide rápido, satisfacción inmediata. Y aunque no lo creamos y tú dirás, wow, pero qué morbo, el ser el primero que subió, yo fui quien lo envió, eso le genera una identidad de protagonismo, porque es ciertamente narcisista la persona, y le genera un rush, pero eso es un rush de dopamina. Tal vez muchas personas luego de eso se arrepienten. Entonces, por eso es importante entrenar nuestro cerebro en la calma, en la quietud. Por eso se habla tanto ahora de la meditación, porque esto nos mantiene enraizados, aterrizados y nos ayuda a tomar mejores decisiones, incluso de este tipo, menos impulsivas. Claro. Excelente, excelente. Ay, realmente yo estoy fascinada. Siempre se hacen cortos estos temas cuando tenemos personas tan versadas en la materia. Muchísimas gracias, doctora Guerrero. Realmente nos encanta hacer ese contenido de calidad que cada uno de nuestros fieles televidentes se merecen. Dicho esto, nosotros vamos a pausar muy brevemente.